Saludos. En este video vamos a ver la creación de rótulo o también como lo conocemos membrete para la creación en planos dentro de la plataforma, bueno, el programa de Revit. Primero, antes de ver el rótulo vamos a ver que tenemos dos diferentes tipos de rótulo, ¿no? Puede ser un rótulo horizontal o un rótulo vertical. Va a depender de cómo queramos presentar nuestra información. Lo primero que vamos a ver va a ser la parte de crear los márgenes. Teniendo en cuenta los márgenes y decidir si va a ser un membrete horizontal o vertical, también tenemos que tener en cuenta que los membretes, bueno, los planos se van a doblar. Para eso tenemos que tener en cuenta la parte de las referencias. Tenemos las referencias en este caso para una hoja A4 que va a ser de 210 por 297 milímetros. Y bueno, teniendo en cuenta esto, solamente la área que vamos a necesitar eh, o que va a estar dentro de esa área de una hoja A4 va a ser el área tanto vertical o horizontal que vamos a tener en cuenta para la creación de nuestros planos. Eh, el área que quede en blanco lo vamos a poder usar para leyendas, norte o logos, ¿no? Dependiendo de la prioridad que nosotros tengamos en nuestros planos. Para poder comenzar en Revit, vamos a ver que Revit tiene tres tipos de elementos: elementos de modelo, elementos de referencia y elementos específicos de vista. En caso de membrete vamos a usar solo dos: los elementos de referencia y los elementos específicos de vista. Y con lo que vamos a empezar es con los elementos de referencia. Teniendo en cuenta los elementos de referencia, vamos a ver cuál va a ser los elementos de referencia que vamos a tener. En este caso, vamos a hacer que nuestros elementos de referencia consten de esos dos puntos. Eh, Nuestro membrete va a crecer a partir de la parte inferior derecha de este. Pues se podría configurar desde otro punto, cualquiera de las cuatro esquinas que tenga el membrete, o también el centro, pero en este video vamos a concentrarnos en el lado inferior derecho del membrete. Y bueno, vamos a definir también referencias para trabajarlo dentro de un espacio de un A4. Teniendo eso en cuenta, vamos a ir y empezar con Revit. Para comenzar, vamos a crear la familia. Y en este caso, Revit lo llama familia de rótulo. Para poder crear cualquier familia, nos vamos a ir en la parte donde dice familia y vamos a decirle que deseamos crear uno nuevo. Una vez que le haya dicho crear nuevo, me va a llevar a una pestaña, a una nueva ventana, en donde voy a tener diferentes tipos de plantillas de familia. Lo reconocemos porque el icono tiene el formato RFT. En caso de membretes, vamos a entrar a la carpeta que diga bloques de título. Y dentro de bloques de título yo puedo escoger cualquier tamaño que desee, desde el A4 hasta el A0. O también podría generarlo a partir de una distancia o un formato predeterminado. En este caso yo podría escoger cualquiera. Voy a escoger uno que generalmente uso y creo que es un formato bastante cómodo, que sería el A2. Y lo voy a poner a abrir. Esto es solo una plantilla, no estamos abriendo en sí la familia. Una vez que yo el, haya comenzado la familia abriendo la plantilla, voy a cerciorarme que solamente tengo este contorno. Antes de comenzar, voy a centrarme en trabajar las referencias.
Para eso, en, en la cinta, en la pestaña Crear, voy a encontrar lo que se llama líneas de referencia. Cuando haga clic en líneas de referencia, me va a permitir dibujar diferentes tipos de líneas que me van a servir como referencia al proyecto. En este caso, yo voy a crear dos referencias que me van a servir para tener en cuenta este punto y empiece a partir de este punto el incremento del membrete. Voy a seleccionar el membrete y lo voy a hacer un poco más pequeño, lo voy a mover y ahora voy a empezar a alinearlo. Antes de alinear, sugiero que estas referencias van a ser referencias que no se van a mover, así que las voy a bloquear. Para poder bloquear cualquier tipo de referencia y no se mueva, dentro de la pestaña Modificar, o cuando yo tenga seleccionado un elemento, dentro de Modificar voy a encontrar el comando bloquear, o las teclas rápidas P y luego la letra N. Voy a saber que ya está bloqueado, pues me aparece este icono a la mitad de la línea. Repito el procedimiento con la línea de referencia inferior. Una vez teniendo bloqueado las dos referencias, lo que voy a hacer es alinear con el comando rápido AL. Selecciono la referencia y selecciono la línea. Cada vez que yo haga alinear me va a salir un icono, un pequeño candado, el cual yo voy a hacer clic para cerrar y de esa manera vincular estas dos líneas. Después de esto, lo que voy a hacer es crear las referencias para tener en cuenta que este plano se va a doblar a la hora de doblarse, trabaje dentro de un formato A4. Para eso voy a repetir el procedimiento. Voy a irme a crear, línea de referencia, y voy a crear una línea vertical y otra horizontal. Voy a acotarlo con las teclas rápidas D, D de dedo y D man. Y voy a poner dos cotas. En este caso yo tengo una cota que está a 1800, disculpen, a 186 milímetros. Yo voy a seleccionar la referencia, me va a salir la cota auxiliar y le voy a poner que esta va a tener una altura de 297. Como sé que esa va a ser una línea fija que no va a cambiar, voy a seleccionar la cota que he creado y la voy a bloquear. Repito el procedimiento con la otra línea. Selecciono la línea de referencia, veo la cota y veo la distancia. Le voy a decir que esto está a 210. Dejo de seleccionar la línea, selecciono la cota y la bloqueo. De tal manera que yo tenga en referencia estas cuatro líneas y tener en cuenta que este membrete lo más probable que es, cuando se imprima se vaya a doblar en un formato A4. Ya. Una vez hecho la parte fija, voy a empezar a parametrizar. Y yo deseo que la hoja que tengo se puedan crear diferentes tipos para poder tener diferentes tamaños de membrete en un solo archivo. Para eso voy a generar una cota que va a tener como primer punto de referencia la línea de referencia vertical
y lo voy a acotar de esta manera. En este caso yo voy a poner las cotas al lado derecho y al lado inferior, porque van a ser los puntos que no se van a mover. Voy a seleccionar la cota, le voy a dar a crear parámetro y le voy a decir que esto va a ser un parámetro de familia. Podríamos trabajar con parámetro compartido, pero esto em, ya es discusión para un próximo video. Voy a crear el nombre. El nombre de este parámetro va a ser ancho en membrete. Y va a ser de tipo. Le voy a poner aceptar. La segunda cota le vamos a crear un parámetro que va a ser parámetro de altura membrete. Le voy a poner aceptar. De esta manera yo voy a tener parametrizado tanto el ancho como el alto de mi membrete. Para poder modificar, lo podría simplemente seleccionar la cota y cambiar la altura. Si deseara un membrete de tipo A3, podría poner una altura de 420 y un ancho de, esto sería igual a 297 por 2. Listo. De esa manera yo tendría mi primer membrete. Una vez terminado de parametrizar, voy a empezar a crear las líneas del contorno de mi membrete. Para eso me voy a ir a crear, voy a hacer clic dentro de la cinta de opciones, voy a irme a crear, voy a ir a la herramienta línea, y voy a trabajarlo y voy a seleccionar rectángulo. Al rectángulo yo le voy a dar un desfase. En este caso el membrete se está trabajando en milímetros, un desfase de 10 milímetros. Ya. Una vez digitado el desfase, voy a hacer clic en la parte superior y voy a ver que me está generando un desfase para el lado exterior. Presionando la tecla espacio, voy a cambiar la dirección de ese desfase y voy a hacer un clic en la parte inferior. Teniendo en cuenta, eh, ya tengo el, digamos, la parte interior del membrete y yo deseo que este centímetro sea fijo, así que también voy a acotar otra vez. Voy a acotar y le voy a poner el candado. Acoto y pongo el candado. Acoto y le pongo el candado. Al lado izquierdo, por lo general, yo dejo en mis planos no solo 1 centímetro, sino dejo 2 centímetros, porque acá vamos a perforar, ¿no? Vamos a hacer una perforación para ponerlo dentro de algún folder o un expediente y dejo el doble. Una vez que haya cambiado la distancia, bloqueo. Y acá, una vez terminado este pequeño ejercicio, empezar a delimitar. Y
escoger qué tipo de membrete voy a hacer. ¿Va a ser un membrete horizontal o un membrete vertical? Para el ejercicio vamos a hacer un membrete vertical. Para eso lo que se va a hacer es volver a la pestaña Crear, hacer clic en línea y escoger una distancia. En este caso yo voy a escoger 80. Y voy a crear la separación para saber hasta dónde va a ir mi membrete. Voy a crearle una cota y voy a bloquearlo. De esa manera yo creo mi membrete. Para poder comprobar si el membrete está bien parametrizado, pueden seleccionar una de las líneas y empezar a moverla. Si no ocurre ningún tipo de error, tenemos la base para poder seguir creando nuestro membrete. Este primer video lo vamos a dejar hasta acá y voy a subir unos siguientes en donde empezaremos a trabajar con la información que va a ir dentro de nuestro membrete. Muchas gracias, hasta luego.